Buenas tardes, bienvenidos a todos a nuestro seminario industrial. El día de hoy con el tema Organizaciones exponenciales. ¿Qué son y cómo puedo ser uno de ellos? Nos acompaña Alejandro Molina y Molina. Alejandro es graduado del Instituto Tecnológico de Mérida en Ingeniería Industrial en el año de 1997. De 1996 a 2007 fundó y fue gerente corporativo de la logística para dos grandes empresas del sureste mexicano. Desde el 2007 se ha dedicado a la academia con cátedra en el bachillerato como profesor de medio tiempo en el Colegio de Bachilleres y asesor virtual para el sistema Prepa en línea CEP desde su fundación en el 2014. También ha sido instructor con registro STPS, impartiendo capacitación para empresas de consultoría, Dirección de Capacitación de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y gremios magisteriales. Ha sido profesor asociado de Ingeniería en la Universidad TecMilenio, la Universidad Modelo, desde el 2010 al 2015. Graduado de la Universidad Pedagógica Nacional con especialidad en competencias docentes para educación en el 2011. Miembro fundador de la Comunidad de Educación Exponencial en agosto del 2020, la primera en Latinoamérica en promover el uso de tecnologías exponenciales en educación. Embajador en México de la organización Rutanio desde julio del 2020, comunidad latina que conecta la innovación y el emprendimiento a través de un token digital. En abril del 2020 creó la iniciativa Alejandro Molina, Agile Coaching, participando como mentor de organizaciones y startups exponenciales, así como el desarrollo de certificaciones basadas en agilidad, fundamentadas en la aplicación de la metodología exponencial, Scrum y habilidades digitales. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias. Pues voy a dar inicio, jóvenes, creo que todos aquí son estudiantes de alguna especialidad del Instituto de Investigación en Materiales, ¿verdad? Entonces voy a hacer mi presentación, aquí la estamos poniendo, creo que ya está. Ok, no, pues estoy aquí con mucho gusto para presentarles esta opción en cuanto a lo que son metodologías y formas de pensar cómo crear las nuevas organizaciones. Todos sabemos que estamos viviendo tiempos complicados, tiempos complejos, prácticamente es un tiempo cero el que estamos teniendo ahorita, en el que todo se está reinventando y se está volviendo a escribir una nueva historia. De tal manera que todo lo que nosotros conocemos que hemos venido haciendo hasta antes del mes de febrero del año pasado, pues evidentemente ya estaba en un proceso de caducidad, ya estaba pues obviamente disfuncional, ¿no? El sistema educativo ya no tenía pues una pertinencia que hiciera que la gente estuviera interesada en aprender. El sistema económico se había vuelto muy voraz. Nos estábamos comiendo el planeta Tierra, nuestra casa. El sistema político, pues ni se diga, ¿verdad? Creo que es el más complejo, el más corrupto que tenemos ahorita. También se tiene que reinventar. Y entonces, bueno, pues teníamos aquí una cantidad de temas en los que teníamos que nosotros poner una pausa. Y pues vino este bichito a ponernos esa pausa para darnos tiempo de repensar qué vamos a hacer. En ese repensar qué vamos a hacer, entonces cobra relevancia no nada más pensar qué vamos a hacer, sino cómo lo vamos a hacer, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles que se clasifican, según los expertos, como tiempos VUCA, porque son sumamente volátiles, inciertos, inestables. Eso quiere decir VUCA. Entonces, ante esta incertidumbre, ¿cómo nosotros podemos manejarnos para ser un poquito más eficientes en nuestras gestiones? Y aquí es donde la teoría de las organizaciones exponenciales, como parte de las metodologías ágiles, cobran relevancia y nos van a ayudar a nosotros como personas y en nuestro actuar económico a encontrar ese cómo y ese por qué y ese para qué. Voy a empezar con esta sentencia que dijo el señor Salim Ismail. Él es el fundador de la empresa OpenExo, creadora de las metodologías exponenciales que son para uso personal y para uso de creación de organizaciones. Entonces dice, todo lo creado para tener éxito en el siglo XX
fracasará en el siglo XXI. Obviamente esto pensado en que si no tenemos nosotros capacidad para reinventarnos ante las adversidades que nos crea o que nos presenta una economía digital como estamos viviendo el día de hoy, diagnósticos que podemos nosotros presentar que evidencian esto que estoy afirmando. En primer lugar, en los primeros 5 meses de pandemia el año pasado, solamente en México se perdieron 10 millones de empleos de manera masiva y de manera inmediata. Estos 10 millones de empleos se suman a la fila de la pobreza y obviamente esto nos crea un vacío muy grande en lo que es la creación de negocios, empleos legales, ¿ok? Esta cifra pues viene de los noticieros oficiales, de las estadísticas oficiales, más o menos así estamos solamente en México. La deserción escolar es otro tema que ha venido también golpeando muy fuerte con el tema de la pandemia. Y obviamente hay otros temas también de salud, de desunión familiar, o sea, todo lo que ya no tenía cimientos bien sostenidos, bien fundamentados para soportar una crisis, se derrumbó. ¿Ok? Esto es como cuando viene el huracán y si tu casa no está bien hecha, pues tu casa se va a caer. Entonces vino ahorita una crisis muy fuerte y todo lo que no estaba bien pensado y bien fundamentado, simplemente se cayó, ya sea en el ámbito personal, familiar, político, económico, etcétera. Cualquier ámbito está pasando las consecuencias. Pero, pues tenemos una oportunidad muy importante, que es la invitación que tenemos para reinventar ese futuro en el que estamos ahorita nosotros, con la posibilidad de poder evangelizar a esta sociedad que evidentemente está pasando días de mucho sufrimiento. Entonces, en primer lugar, viene una era digital muy fuerte, ya está cimentada a través de la creación del Internet 5G y la implementación gradual. Desde el año pasado, todos sabemos, los que leemos las noticias de este señor Elon Musk, por ejemplo, que se están poniendo en órbita satélites de manera masiva para poder soportar el Internet 5G a nivel mundial, de tal manera que ningún rincón del planeta Tierra, ninguna persona de los 8 o 9 mil millones que somos, se va a quedar desconectado. Tenemos también la oportunidad de recuperar nuestra casa, nuestro planeta, la naturaleza y empezar a desarrollar estrategias de sustentabilidad para devolverle a la naturaleza el doble de lo que extraemos de ella para nuestro sostenimiento. Esto nos lleva a ser personas más conscientes, tener una visión más amplia de lo que estamos haciendo en nuestro día a día para no crear daños en nuestro entorno y a las personas con las que convivimos. Y obviamente esto va a implicar también elevar nuestro nivel de responsabilidad y convertirnos en personas más colaborativas. Y en estos dos puntos también es importante decir que mucho de la crisis que estamos viviendo ahorita viene precisamente porque dejamos de ser colaborativos y dejamos de ser responsables con nosotros mismos. Vivíamos hasta antes de la pandemia un sistema social completamente individualista y completamente centrado en el egoísmo, en el hedonismo, que obviamente nos llevó a tener estas crisis que vivimos ahorita. Muy bien, pues ya me presentaron, nada más quiero reforzar un poquito esta iniciativa en cuanto a lo que son las metodologías exponenciales y ágiles. Mi ocupación o mi principal enfoque en cuanto a mi emprendimiento es co-crear soluciones exponenciales, utilizar modelos TEM, metodologías ágiles como Lean o Penexo, y el objetivo es ayudarte a comprender mejor el entorno que nos toca vivir para adaptarnos de una manera más ágil y eficiente. Mi propósito, y ahorita voy a platicar porque recalco otra vez, propósito es co-crear soluciones exponenciales. Estas metodologías ágiles son una alternativa al proceso tradicional administrativo de creación de organizaciones
que nosotros hemos estudiado desde hace muchos años. O sea, el proceso tradicional que es planear, organizar, dirigir y controlar una organización y los recursos de la organización, pues ya tiene una alternativa que te permite entender qué pasa, dónde y a quién en tu organización para poder seguir siendo preferencia en cuanto a tus usuarios porque te permiten innovar de una manera más rápidamente. Mis líneas de acción son 3 básicamente: capacitación presencial y en línea, aplicación de las metodologías ágiles a través de certificaciones y fomentar la integración de comunidades colaborativas a través de tokens complementarios. El token complementario es una iniciativa de las organizaciones exponenciales y nos permiten a nosotros apalancarnos en muchos sentidos con este token complementario que viene a ser, como dice su nombre, complementario al dinero en efectivo. Ok. Antes de entrar específicamente al tema de las metodologías exponenciales, voy a desarrollar 2 pilares. Uno es la historia de las metodologías ágiles, por qué surgen y cuál fue su objetivo inicial. Y el otro es la creación de la Singularity University para que veamos cómo en algún punto las dos se encuentran y entonces desarrollan la metodología exponencial que voy a exponer. En primer punto, el manifiesto ágil surge el 12 de febrero de 2021 en Snowbird con el liderazgo del señor Ken Schreiber. En este momento, el mundo informático estaba teniendo una lucha por la preferencia de los clientes. Teníamos, por un lado, las ofertas que nos daba el sistema operativo Windows, teníamos por el otro lado la Apple y teníamos por otro lado Linux, y las 3 estaban compitiendo por la preferencia. Entonces había que desarrollar un software innovador que prefiriera a la gente, que se ganara la preferencia de los usuarios, que estuvieran dispuestos a pagar por él por sus características. Y entonces el que lo hiciera de una manera más rápida iba a ser el que dominara entonces el mundo de la informática. Y todos sabemos que para esas fechas el desarrollo de la plataforma Windows XP fue un parteaguas para la organización Windows porque le permitió entonces contar con un amplio porcentaje de la preferencia de los usuarios a nivel mundial. Aquí tenemos el primer caso de aplicación en Windows XP del manifiesto ágil, que se fundamenta en 4 valores principales, que son los que tenemos acá. Número 1, los individuos y las interacciones por encima de los procesos y sus herramientas. En el mundo corporativo tradicional, las personas se ajustan a un procedimiento, cumplen con un perfil de puesto, por decirlo así, y se adaptan a trabajar a las herramientas que se le disponen para ese puesto. Y entonces argumentos como desarrolla tu creatividad, hazte más eficiente, ponte la camiseta de la empresa, pues toman relevancia sobre esa mentalidad tradicional. En el mundo de las metodologías ágiles, lo que cuenta es el individuo con sus talentos natos y las interacciones que pueda hacer esa persona con otras personas para crear propuestas de valor. ¿Ok? Entonces, el número 1, el recurso humano es lo más valioso en las metodologías ágiles. Número 2, como estábamos hablando de software en primer lugar, lo importante es desarrollar software que funcione y que la gente lo pueda usar, más que tener una documentación muy extensiva o muy bien hecha, muy amplia, muy profunda, con todos los APAs si tú quieres, pero finalmente no hay una evidencia, no hay un producto final de algo que te esté diciendo que la gente está trabajando y que tú ya puedes usar. Entonces, el hecho de tener software funcionando, aunque no esté documentado al 100%, iba a ser también un punto muy importante para poder ganar esa batalla que se vivía en ese momento.
El tercer punto importante es colaboración con el cliente sobre negociaciones contractuales. Todos tenemos también esta referencia de que lo importante de las negociaciones, pues normalmente es ganar, ganar, ¿ok? Muchas veces las negociaciones son negociaciones muy hostiles y entonces solamente una parte gana o las dos partes pierden porque no llegan a un acuerdo. Aquí lo importante es buscar de qué manera se puede colaborar con el cliente para ayudarlo a encontrar soluciones a lo que él plantea y que nosotros seamos el proveedor de esa solución, ¿ok? Y obviamente en el último punto es ofrecer una respuesta ante el cambio antes de seguir un plan. Aquí también podemos nosotros darnos cuenta que, por ejemplo, las empresas que se fundan en el 2018, 2019, tal vez a inicios del 2020, seguramente ya tenían un plan quinquenal, seguramente ya tenían un programa de crecimiento, ya tenían prospectos en los que iban ellos a trabajar para poder crecer su negocio. Y de repente se vino una pandemia que no estaba obviamente considerada en ningún plan quinquenal de ninguna organización. Y pues si la organización no tuvo capacidad de respuesta, pues son muchas de esas empresas que el día de hoy ya no existen, ¿ok? Entonces estos son 4 valores importantes que es importante tomar en cuenta, valga la redundancia. Esto se fundamenta en 12 principios importantes. Número 1, satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software, o sea, estar adelantándose a las fechas, a las expectativas del cliente, tratar de leerle la mente qué es lo que necesita. Aceptar que los requisitos cambian, incluso en etapas tardías de desarrollo, o sea, tal vez tú hoy piensas algo, en el momento que lo empiezas a desarrollar resulta que viene una mejor idea y entonces hay que volverse a adaptar, ¿okay? Es importante poder hacer estas adaptaciones. El tiempo de las metodologías ágiles es muy importante. Se habla de que el tiempo eficiente es entre 2 semanas y 2 meses, cuando mucho, para poder entregar un resultado. Trabajar de manera conjunta todo el desarrollo del proyecto, responsables del negocio, desarrolladores. Obviamente esto ya se traslada a otros campos, ya no nada más es en el software, las metodologías ágiles están en todo el campo laboral actualmente. El siguiente punto es los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Y este punto es muy importante en la cultura laboral latinoamericana. Y aquí quiero hacer énfasis, sin menospreciar pues la zona en la que vivimos, donde desgraciadamente la parte o el incentivo del desarrollo, del salario emocional, perdón, el incentivo del salario emocional está prácticamente en ceros, en pañales. Entonces, la motivación no nada más es la parte material, también está la parte del salario emocional, que es dar horarios de trabajo flexibles, días de descanso, reconocimientos, etcétera. Y aquí, en el caso de nosotros, estamos pues muy cojos en la parte de salario emocional. El método más eficiente de comunicar información al equipo de desarrollo entre sus miembros es la conversación cara a cara. También es importante manifestar esto. La comunicación impersonal por WhatsApp y correo electrónico ahorita pues es la norma, pero yo creo que en algún momento dado esto va a tener que cambiar. La medida del progreso es software funcionando y en el caso de que ya estemos nosotros trabajando en otros campos, pues obviamente son soluciones funcionando, innovaciones que están vendiendo, etcétera. Los procesos ágiles promueven un desarrollo sostenible. Obviamente esto te permite a ti en el momento que estás adaptándote, estás haciendo un retorno a la naturaleza de lo que obtienes porque sabes que necesitas otra vez de ese recurso y tal vez lo vas a necesitar más. Y obviamente a dar una atención continua.
Más importante es dar una atención continua, personalizada de preferencia, a tener mucha excelencia técnica. No sé si a muchos de ustedes les pasa que muchas veces hablas a un 01800 de un banco y te pasan de grabación en grabación y de grabación en grabación y nunca te atiende nadie la duda, ¿verdad? Entonces, esto no funciona así en las metodologías ágiles. La simplicidad o el arte de maximizar, esto tiene que ver mucho con la teoría del empoderamiento, el empowerment, y con la metodología Lean. Lean todos sabemos que quiere decir adelgazado, sin grasa, esbelto. Entonces, simplificar el trabajo es muy importante. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos autoorganizados. Esto viene como consecuencia de la motivación de la que hablábamos anteriormente. La gente tiene capacidad de autoorganizarse y obviamente al estar motivados y autoorganizados hay capacidad o disponibilidad de crear un mejor resultado final. Y obviamente hacer reflexiones. Es muy importante también el proceso de reflexión, la introspección en el proceso de las metodologías ágiles entre esas 2 semanas y 2 meses de las que hablamos. Es muy importante darse un ratito de retrospección, de reflexión para analizar resultados, comportamientos y actuar en consecuencia, o sea, hacer los ajustes necesarios para continuar y llegar al objetivo. Una vez que se quedan establecidos estos 4 valores y esos 12 principios, entonces se crean los cimientos para el surgimiento de diferentes metodologías ágiles. Entonces aquí empezamos ahora sí ya con algunos nombres que para muchos de ustedes pueden ser conocidos. La primera metodología ágil fue creada aproximadamente en los 80s, tomando de base el concepto del, ¿cómo se llama? En el deporte del rugby, hay un tipo de jugada que se llama Scrum o Melee, en la que todos los participantes, como en el fútbol americano, tienen que enfocarse hacia un resultado para poder anotar. Si en ese proceso de que todo el equipo tiene que estar enfocado al resultado, falla alguno, es muy probable que por donde ese jugador no hizo bien su jugada, entonces un jugador del equipo contrario entra y hace que perdamos el balón. Del mismo modo y usando esa misma filosofía del rugby o del fútbol americano, se crea esta metodología Scrum que busca precisamente mejorar esas prácticas de trabajo, ese clima laboral, para que la gente se ponga la camiseta por motivación propia y entonces podamos nosotros entregar resultados como nos pide el manifiesto ágil. Okay, aquí tenemos la historia, cuando se presenta, cuando se crea, en la conferencia de la OPSLA 95, y básicamente la toman en ese momento la corporación Delphi y la ISIL Corporation para el desarrollo de diferentes plataformas. La metodología Scrum busca el desarrollo de buenas prácticas, como dijimos hace ratito, y se basa en 3 aspectos principales. Número 1 es el Scrum Master, que es la persona que facilita la aplicación del proyecto. El proyecto va a estar enmarcado en algo que se llama sprint, que tiene una duración máxima de 4 semanas. Entonces, durante esas 4 semanas se nombra a la persona que va a facilitar todo lo que se requiera para desarrollar ese proyecto, y ese es el Scrum Master. En segundo lugar está el Product Owner, que es el enlace entre los interesados internos y externos, el que negocia, el que amortigua las presiones de los 2 lados. Y en tercer lugar tenemos el equipo de desarrollo, que son los ejecutantes. ¿Ok? Después de esta metodología Scrum, que hoy por hoy está tomando mucha relevancia, si ustedes tienen perfil LinkedIn, pueden ver
que la contratación de Scrum Masters y de Product Owners ha ido en aumento a lo largo de la pandemia. Cada vez más corporativos mexicanos están requiriendo de personas que entiendan de esto. Y obviamente también la banca está en ese proceso de reestructurarse a través de metodologías informáticas para poder desarrollar una banca digital más eficiente y que sea más confiable. En segundo lugar, surge la metodología Lean. Lean es una familia muy amplia de aplicaciones. Aquí tenemos algunas. La Lean Startup, la Lean UX, Lean Development, Lean Manufacturing, Lean Office y Lean Six Sigma. Son las más conocidas, cada una enfocada a un campo específico del trabajo, pero todas con el mismo objetivo, que es eliminar actividades que no aportan valor. ¿Ok? Sabemos muchas veces que en las organizaciones la parte contable y administrativa pues tiene un peso importante porque tienen que cumplir con requisitos fiscales. Desgraciadamente, ese objetivo de cumplir con requisitos fiscales ocasiona dentro de las empresas actividades que no aportan valor y muchas de ellas tienen que ver con la cantidad de papeleo que se genera. Entonces, la familia Lean busca cómo automatizar, digitalizar todos estos procesos para que las personas estén ocupadas en cosas de crear nuevos valores para la empresa. Muy bien, entonces estas dos metodologías de las que acabo de hablar, Scrum y Lean, son cimiento importante para la creación de la metodología exponencial. Pero a la metodología exponencial le faltaba algo para que pudiera surgir. Y ese algo es la Singularity University. Singularity University fue fundada en el año 2010. Fue fundada por la NASA en Estados Unidos, en Silicon Valley se ubica. No está regulada por algún ministerio de educación, ni de Estados Unidos, ni de ningún gobierno del mundo, porque su objetivo no es crear programas académicos. Su objetivo es crear tecnologías exponenciales. Y entonces Singularity University crea tecnologías exponenciales como blockchain, la cual, pues blockchain ya tiene muchas aplicaciones en el campo de los activos digitales. Uno de los casos más exitosos de blockchain es la moneda Bitcoin, la criptomoneda Bitcoin. Por esa pertenece a una clasificación de las aplicaciones blockchain. De los activos digitales también podemos hablar de las fintech, que es un campo que está surgiendo actualmente como alternativa a la banca institucional tradicional. También podemos hablar de plataformas de inversión como Bitso, que nos permiten a las personas que no entendemos al 100% de la tecnología blockchain y de los activos digitales, pues empezar a jugar un poquito ahí al inversionista y poner unos cuantos pesos para invertirlo en bitcoins y luego vender. Y tenemos en el cuarto campo, una cuarta clasificación, que son los tokens digitales, que vienen a complementar el dinero de uso corriente en las naciones, ¿ok? De tal manera que a través de un token digital, una persona puede tener intercambios de conocimientos o de consultoría o de algún tipo de servicio digital con una persona de cualquier parte del mundo, que actualmente no lo podrías hacer porque si vas a comerciar con gente de tu ciudad, pues necesitas dinero local. Y entonces la manera de conectar a las personas que comparten los mismos talentos, pues es a través de ese token digital en el que pueden ellos intercambiar. Estos tokens digitales ya están en circulación en muchas comunidades de artistas en Europa, en comunidades educativas. Están en circulación también en comunidades de emprendedores que buscan hacer networking y apoyo mutuo, compartiendo conocimientos, experiencias. Entonces, se retribuyen dentro de ellos esos servicios intangibles a través de tokens digitales. ¿Ok? Esto es nada más, por ejemplo, hablando de la tecnología blockchain. También tenemos otras tecnologías como la realidad virtual, la realidad aumentada, que se han empezado a utilizar en la educación,
para hacer libros de texto más llamativos para los estudiantes o aplicaciones de celular que se complementan con libros de texto que hacen la clase un poco más interesante. También tenemos la impresión 3D, que todas las escuelas de ingeniería a nivel nacional ya tienen su impresora 3D y empiezan a practicar algunos desarrollos propios. Por ejemplo, ahorita en la pandemia con impresión 3D, algunas universidades crearon caretas para poder surtir a los médicos de una manera más ágil. Tenemos también la bioética, la biónica, la robótica, los drones, o sea, todas esas tecnologías que a nosotros nos parecen, pues como que salidas de una historia de ciencia ficción, han surgido mucho en Singularity University y a través de diferentes iniciativas relacionadas a Singularity University es como se han dado a conocer al mundo, ¿ok? Una de esas iniciativas surgidas de Singularity University es la consultora OpenExo. OpenExo crea la metodología de las organizaciones exponenciales para poder ayudar a las personas a insertarse a la economía digital que desde 2010 ya se vislumbraba que iba a empezar a surgir y que ahorita con la pandemia se ha acelerado mucho más. Estas organizaciones exponenciales, también quiero decir muy claramente, están fundamentadas mucho en la economía geek, que es muy cuestionada la economía geek, pero es una respuesta inmediata al problema del desempleo que estamos viviendo ahorita. Y si la empresa o la organización tiene éxito, pues podrá regularizarse y salir del formato de economía geek para poder bancarizarse, para poder fiscalizarse y entonces entrar a otro ámbito, pero ya estando sustentada de que tiene un mercado y tiene un valor que realmente aporta una solución a la sociedad, que de otro modo pues representa para muchas organizaciones un proceso de quiebra o para muchas personas un proceso de quiebra. ¿Por qué digo esto? Porque desgraciadamente, y lo digo con mucho respeto, el mexicano cuando va a emprender, normalmente pues hagan de cuenta que sale a la esquina de su casa, voltea a ver para la derecha, dice, oye, pues aquí nadie vende hamburguesas de aquí a 300 o 500 metros, voltea a ver para la izquierda, saca la misma conclusión y entonces arma en su cabeza la idea de que si pone en esa esquina un puesto de hamburguesas va a tener éxito. Y todos sabemos que el porcentaje de éxito en México de las empresas que surgen de las startups es apenas del 3% durante un año. Entonces, no podemos seguir siendo los mexicanos, los latinoamericanos, emprendedores empíricos. Tenemos que aprender mediante metodologías como esta, OpenExo, tenemos que aprender a ver con unos ojos más críticos qué necesita quién y cómo le puedo ofrecer esa solución que está buscando para poder tener mejor porcentaje de éxito que otra competencia, ¿ok? Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Las metodologías ágiles te ayudan a salir del empirismo, ¿ok? Y lo hacen en un tiempo definido, ya vimos ahí de 2 a 4 semanas, en el caso de OpenExo es entre 6 y 10 para tener una iniciativa emprendedora que por lo menos esté siendo sustentable en el sentido de que puedes pagar tus compromisos económicos de manera regular. La metodología exponencial se basa en el concepto de un MTP, que ahorita voy a hablar, que quiere decir en español propósito de transformación masiva, los atributos ideas, que voy a detallar cada uno de ellos, y los atributos scale. Y al final, pues el desarrollo de un pitch, así como lo vemos en el programa de Shark Tank, que van los emprendedores a solicitar a los tiburones que inviertan en ellos a través de un pitch de 5 minutos, también. ¿Ok? Esto es parte de la metodología de una organización exponencial. ¿Por qué están teniendo éxito las metodologías ágiles actualmente? ¿Y por qué se hace cada vez más popular
su uso y la contratación de gente que las usa. En primer lugar, porque se basan en el desarrollo humano. Se valora a la persona sobre todo lo demás. Es más importante para una persona que maneja metodologías ágiles la colaboración entre las personas, ¿ok? Y no estar dando respuestas inmediatas que no son aplicables o reales o pertinentes. Entonces, una persona que tiene un alto grado de desarrollo humano, una alta motivación, muy fácilmente puede adquirir este tipo de metodologías y poner en orden su vida, ya sea personal o ya sea económica, porque como les dije al principio, estas metodologías ágiles tienen aplicación para la persona y también tienen aplicación para la creación de empresas o para la reinvención de empresas que ya estén, pero están trabajando en formatos análogos y entonces necesitan cambiar su formato a digital. Esa es la cuestión por la cual tienen éxito. Entonces, número uno, y aquí si ustedes tienen dónde apuntar, sería muy bueno que tomaran nota de estas 4 preguntas para que ustedes empiecen a reflexionar si su vida realmente tiene un propósito. Todos sabemos o todos hemos escuchado muchas veces, pues que tal situación sucede porque tiene un propósito, tal cosa se hace porque tiene un propósito. Pero ese propósito finalmente tiene que ser una frase que nosotros podamos redactar. Y muchas veces nosotros estamos viviendo el propósito de alguien más sin darnos cuenta y no estamos viviendo nuestro propio propósito. Esta metodología del MTP o propósito transformador masivo que utiliza OpenExo también tiene su cimiento en la filosofía Ikigai de Japón. Y básicamente utiliza las mismas preguntas. La pregunta número 1 es, ¿qué te apasiona hacer? Tenemos que reflexionar si lo que hacemos todos los días lo hacemos por pasión, porque es lo que nos gusta, o porque la inercia de la vida ya nos llevó a ese lugar y ni siquiera nos dimos cuenta. Y entonces empezamos a vivir un proceso de frustración del cual tenemos que aprender a salir. ¿Ok? La pregunta número 2 dice, ¿qué sabes hacer bien? Y aquí también es muy importante ese proceso de autoconocimiento porque tal vez nosotros estamos insertados en algún lugar haciendo una función que no es precisamente la que nosotros sabemos hacer mejor, pero como ahí está el pan o la comida o el sueldo, pues estamos haciendo algo que no es lo mejor que sabemos hacer, pero nos permite tener un ingreso tal vez mediocre, tal vez bajo, y no nos estamos trabajando por nuestro propósito ni por nuestro desarrollo. La pregunta número 3 dice, ¿qué haces por dinero? O sea, ¿qué estás dispuesto a hacer por dinero? Y obviamente aquí, pues el abanico es enorme, es muy amplio, pero nosotros queremos orientarte a que pienses que en esta pregunta estamos hablando de cuestiones legales que se hacen por dinero, ¿ok? Dinero ganado de manera justa, sin explotar a tus semejantes, sin engañar a tus semejantes, pero sí que te permita a ti tener satisfacción. Y número 4, para que podamos ser realmente masivos, entonces la pregunta 4 que dice, ¿qué necesita el mundo de ti? Pues es importante responder, la verdad, si nosotros nacimos y estamos en este mundo, es porque hay un plan divino para nosotros. Y entonces, ¿cómo vamos nosotros a darle a saber al mundo cuál es esa aportación divina que nosotros podemos dar si no sabemos qué nos gusta hacer, ni sabemos cómo hacerlo, y mucho menos le hemos puesto precio para poder subsistir en nuestro día a día? Y una vez que nosotros respondemos estas 4 preguntas de manera aislada,
Entonces tenemos que buscar, y este es un proceso de reflexión un poquito más amplio, cuáles son las 4, 5, 6 palabras que engloban las 4 respuestas. Yo les di mi ejemplo de propósito y en mi caso, mi propósito es co-crear soluciones exponenciales, porque yo ubico que uno de mis superpoderes es generar ideas positivas para los demás, ¿ok? Entonces, dentro de ese propósito que yo tengo, pues en primer lugar representa mi acta de nacimiento como organización, como consultor, como coach. A través de esta frase, co-crear soluciones exponenciales, pues yo estoy diciendo cuál es el problema que puedo solucionar en la sociedad y cómo puedo resolverlo, o por lo menos eso pretendo, ¿verdad? Este argumento pues va a hacer que la gente piense que puede colaborar conmigo porque tal vez ya tenga una mentalidad más desarrollada y entonces cuando requieran de mis servicios ya saben a quién recurrir. Y obviamente también es una aspiración máxima de la organización. Y esto es muy importante decirlo porque actualmente las organizaciones y en las generaciones nuevas, como la generación Z y los que están antes de ellos, pues son muchachos, son jóvenes, son niños que hacen clic con diferentes ideas en función de la redacción de un propósito. Entonces, si no hay de por medio un propósito claro y entendible para las personas, las posibilidades de éxito de nuestro emprendimiento, de nuestra organización o de nuestro resurgimiento personal van a ser pocas. Las empresas que utilizan MTPs, pues son, por ejemplo, charlas TED, ideas dignas de difundir. Google, que dice organizar la información mundial. La Fundación XPRIZE, conseguir avances radicales para beneficio de la humanidad. Hacer la invención accesible. O Singularity University, que dice impactar positivamente en 1,000 millones de personas. Del mismo modo tenemos, por ejemplo, Airbnb, que es tu hotel en el mundo, tenemos Uber, que es tu chofer privado, y tenemos así varias que han utilizado esta metodología y que les han permitido conectar con la gente de una manera más masiva. ¿Ok? Una vez que tenemos el MTP definido, entonces viene el desarrollo de los atributos. Y tenemos aquí la primera parte de atributos, que son ideas, que son siglas de diferentes palabras. La letra I se refiere a las interfaces, o sea, ¿cuál es el medio por el cual interactuamos con nuestros usuarios? Acuérdense que estamos hablando de metodologías ágiles que lo que buscan es un proceso de innovación. Innovar no es lo mismo que crear. Crear se refiere a inventar algo que no existía. Innovar se refiere a reinventar algo que existe de tal manera que los usuarios sigan pagando por usar ese servicio. Entonces, las empresas, las organizaciones, nosotros como profesionales que vendemos nuestros servicios, tenemos que ser innovadores, no creativos. Tenemos que ser innovadores porque tenemos que buscar la manera de que la gente siga pagando por nuestros servicios. Y entonces, una de esas maneras es tener interfaces que sean amigables con el usuario, o sea, plataformas digitales fáciles de entender y de localizar. Esto está vinculado al dashboard o panel de control, de tal manera que la persona puede configurar cómo quieren ellos verse, ¿ok? Cómo quieren ellos trabajar contigo. En este punto tenemos también, por ejemplo, la experimentación, o sea, qué ideas pueden surgir para agregarle o quitarle, y entonces evaluar y si funcionó, dejarlo ya como algo fijo, y si no funcionó, eliminarlo, ¿verdad? Todos, por ejemplo, tenemos el caso de Facebook. Tú cuando creas un perfil de Facebook, pues escoges dentro de ciertos parámetros tu foto de perfil, tu foto de portada, qué información quieres publicar,
cuáles son tus historias destacadas, cuáles son tus fotos destacadas, y tú te haces amigo de las personas que quieres y eliminas a las personas que quieres. No tienes que pasar un proceso administrativo para que tú puedas mandarle solicitud de amistad a alguien, y si quieres eliminarlo o dejar de seguir una página que te gusta, tampoco tienes que pasar un proceso administrativo. La decisión es 100% tuya. Esto está ligado a la letra A, que habla de la autonomía. Obviamente también dentro de la organización, los colaboradores deben poder tomar decisiones similares para hacer su trabajo constantemente. Y la tecnología social, o sea, de estar siempre a la vanguardia en las tecnologías y tendencias que utilizamos. Pasamos entonces a la segunda parte de los atributos, que es Scale, que también cada letra representa un indicador diferente. Primero es Staff on Demand o contratar personal por evento. Aquí es donde les recuerdo al principio que dije que esto se fundamenta un poco en la economía geek. Entonces, si ahorita tengo una necesidad, pues contrato personas para resolver esa necesidad, y una vez terminado, pues concluimos esa contratación temporal, ¿ok? Esa es la manera en la que, por ejemplo, empresas como Uber y como Airbnb han permitido crecer a nivel mundial de manera exponencial, porque no están ellos contratando de manera fija los activos que utilizan para poder llevar a la práctica su negocio. Número 2, Community and Crowd, que esto es un reflejo del propósito. Si nuestro propósito ha sido entendido y aceptado, la segunda parte por automático es que vamos a tener comunidad de seguidores y usuarios, o sea, la gente que va a pagar por nuestro servicio. Una vez que nosotros tenemos esto definido, entonces los algoritmos, el diseño de las etapas del proceso del trabajo es importante, y buscar siempre, de acuerdo a la filosofía Lean, que sea simplificado para hacerlo más efectivo, ¿ok? La L representa el valor leverage asset o activo apalancado. Como decíamos hace un minuto, Uber y Airbnb son ejemplos de éxito de empresas que han crecido de manera exponencial en los 5 continentes, utilizando activos apalancados a través del staff on demand, ¿ok? Y obviamente el último valor es estrategias de gamificación, que te permite mantener el interés de tus usuarios. Y aquí, por ejemplo, las empresas que hacen delivery de comida utilizan mucho la gamificación, porque te mandan ofertas momentáneas solo para ti, para que tú las aproveches y mantengas ahí un flujo de efectivo con esa organización, ¿ok? De tal manera que una organización exponencial, pues, tiene este triángulo de poder en el que crea su propósito, desarrolla sus atributos ideas y desarrolla sus atributos scale. Para que una organización exponencial nazca, necesita tener su propósito redactado y evaluado. ¿Qué quiere decir evaluado? Que una vez que tú resuelves las 4 preguntas y encuentras esa frase inicial, sin miedo salir a la calle y preguntarle a diferentes personas de diferentes edades, de diferentes condiciones socioculturales, ¿qué les transmite esa frase que tú estás queriendo proyectar? Y evalúa los resultados, y si necesitas ajustar, ajustas, cambias tu frase para que cuando vuelvas a salir más gente entienda lo que tú quieres dar a entender, ¿ok? Entonces, el propósito es fundamental. Y por lo menos 2 atributos ideas y 2 atributos scale. Y entonces, entre esos 2 atributos y el MTP, tú ya puedes decir que empiezas el camino para hacer una organización exponencial. ¿Ok? Ya como conclusión, pues les comento acá, algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan con que algo va a pasar, y algunos hacen que suceda, de Michael Jordan. Y aquí es importante, pues, recalcar que en este mundo que vivimos un tiempo cero,
en el que estamos aislados, cada quien desde su casa. Las casas se han convertido en espacios de home office, homeschooling, cowork, reuniones, templos religiosos, reuniones familiares, todo a través de plataformas virtuales. Entonces, estamos conectados, estamos hiperconectados, pero aislados al mismo tiempo. Entonces, esto crea paradigmas mentales complejos, ¿ok? Y con mucho gusto también les comparto acá mis redes sociales, para los que quieran seguirme. En Facebook, localizan mi página, aquí está mi logo y mi foto de perfil, como Alejandro Molina, Agile Coach. En Instagram, alejandromolina.agilecoach, todo seguido. Y mi canal de YouTube como Ingeniero Alejandro Molina. O mi perfil LinkedIn también como Ingeniero abreviado Alejandro Molina. Pues para mí ha sido un gusto poder presentar a esta comunidad de la UNAM, del Instituto de Investigación en Materiales, esta propuesta de reinvención que creo que es muy pertinente para todos nosotros, tomar puntos de referencia nuevos que nos permitan agilizar ese proceso de reinvención que estamos viviendo ahorita y no hacerlo más doloroso de lo que ya es. Quedo a la espera de sus preguntas y gracias por escucharme. Muchas gracias, ingeniero, por esta gran ponencia y por el tema tan interesante sobre organizaciones exponenciales, que es importante al final del día para que estas puedan encontrar su propósito y tener atributos como lo antes mencionado. Perfecto, ingeniero Alejandro, es momento de preguntas y respuestas, ¿le parece? Claro que sí, a la orden. Ok, tenemos la primera pregunta de Abdiel Hernández. Él nos pregunta, ¿en México está permitido contratar bajo el esquema Staff on Demand? Saludos. En México está ahorita en proceso de revisión este esquema conocido como outsourcing, siempre y cuando el outsourcing sea con las prestaciones de ley. Lo que propone la metodología exponencial es un esquema diferente que no es de contratación, es de colaboración. Entonces, en formatos de colaboración, lo que existen son acuerdos de colaboración o convenios de colaboración entre partes, ¿ok? El formato de convenio de colaboración entre partes sí existe en México, hay cláusulas legales que te permiten pues crear acuerdos de colaboración entre personas o entre organizaciones, dejando claras las responsabilidades de cada quien. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Francisco Medina López. Él nos dice, algunos dicen metodología Scrum, otros método Scrum, otros prácticas Scrum, otros marco de trabajo. ¿Qué es Scrum? Sí. Scrum puede ser todo eso, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de metodologías, pues también hablamos de marcos de trabajo, de formas de trabajo, de prácticas que nos van a llevar a tener resultados de una mejor manera que otras formas de hacer lo mismo. Entonces, sí, el tema de que si Scrum es metodología, es marco de trabajo, pues es un punto de conflicto tal vez, un conflicto que a lo mejor no tiene caso hacerlo más grande porque finalmente te da referencias de cómo hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, si tú a esa referencia de cómo hacer algo la quieres llamar metodología o la quieres llamar marco de trabajo, pues yo creo que ya, pues quedará de cada quien con qué nombre adoptarlo, ¿verdad? O sea, acuérdense que tenemos que, como dice Lean, aportar valor, ¿no? Entonces, pues esta es una discusión que desgraciadamente no aporta valor, ¿verdad? Si es metodología o marco de trabajo. Finalmente es una forma de hacer las cosas que te permite ser más eficiente. Por mi parte sería todo. Muy bien, perfecto, ingeniero Alejandro. Bueno, pues antes que nada estamos muy agradecidos porque haya aceptado estar con nosotros el día de hoy. Y pues pasamos a la lectura del reconocimiento. Le doy la palabra a la doctora Rocío de la Torre. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por tu presentación el día de hoy. El Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento al ingeniero Alejandro Molina y Molina
por su ponencia Organizaciones Exponenciales, qué son y cómo crearlas, en el marco del Seminario Industrial del Instituto de Investigaciones en Materiales, Ciudad Universitaria, 10 de febrero del 2021. Por mi raza hablará el espíritu. Muchas gracias. Gracias, muy agradecido con ustedes también por la invitación y pues les deseo a todos un excelente año.